Jean Michel Basquiat dejó una marca indeleble en el mundo del arte con su visión cruda y poderosa. Su obra no solo era una explosión de color y forma, sino también una aguda reflexión sobre la identidad racial y la marginalidad. Como uno de los pocos artistas negros de su tiempo que alcanzó la fama internacional, Basquiat usó su arte para desafiar las narrativas raciales dominantes y para destacar las luchas y aspiraciones de la comunidad afroamericana. Basquiat se enfrentó a los prejuicios y a la exclusión sistemática. Su trabajo abordaba temas como el racismo, la desigualdad y la opresión, revelando una realidad dolorosa a través de su estilo vibrante y expresivo. Sus símbolos, como las coronas que coronaban figuras negras y sus referencias a la cultura afroamericana, eran declaraciones audaces contra las jerarquías sociales establecidas. A pesar de su éxito y reconocimiento, Basquiat nunca dejó de enfrentar la discriminación racial y los estereotipos, elementos que también reflejaba en sus obras. Pero su carrera, aunque fulgurante, fue truncada muy prematuramente. Si eres un apasionado del arte, te invito a suscribirte para no perderte los próximos videos. ¡Bienvenido! El ascenso meteórico de Basquiat a principios de los 80 sacudió el corazón de Manhattan. En una escena artística predominantemente blanca, destacaba no solo por su talento, sino por desafiar la escasez de diversidad en el arte. Se convirtió en uno de los pocos artistas negros en alcanzar el reconocimiento mundial, utilizando su obra para dar voz a millones de personas ignoradas en la historia del arte. Creaba piezas sobre la realidad de ser negro que, aunque pensadas para un público diferente, lograron llegar a los museos. 1982 fue un año crucial para Basquiat. Era una estrella emergente al máximo de su potencial. Esta pintura, una de sus más legendarias, permaneció oculta por más de 30 años tras su primera venta, con solo una pequeña foto como testimonio de su existencia, hasta que fue subastada en el 2017. En 1978, Basquiat vivía en una Nueva York caracterizada por alquileres bajos y alta criminalidad. El centro de Manhattan era un imán para artistas, músicos y cineastas, todos con aspiraciones de grandeza. La percepción común era que Basquiat era un grafitero autodidacta del gueto dotado de un talento casi místico. Esta imagen, en parte cultivada por él mismo, también reflejaba los estereotipos sobre los artistas negros de la época. Sin embargo, Basquiat era un joven de clase media con ambiciones claras y un profundo conocimiento de la historia del arte, especialmente en cuanto a la representación y la ausencia de la cultura negra en el arte occidental. Hijo de un padre haitiano y una madre puertorriqueña, creció en un hogar estable en Brooklyn. Tuvo una educación privada y desde muy pequeño mostró ser un prodigio, leyendo y escribiendo a los 4 años y dominando 3 idiomas. Su madre, una influencia clave en su desarrollo artístico, lo llevó a ver Guernica en el Museo de Arte Moderno y lo inscribió como miembro junior en el Museo de Brooklyn. Pasaba horas dibujando, cultivando su talento. Tristemente, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico cuando él tenía 13 años, y a los 17, Basquiat dejó su hogar. Vivió en las calles de Manhattan, en hoteles de mala muerte y luego en sofás de amigos y amantes. En 1978, se unió a Al Díaz para formar el colectivo de arte callejero, Samo, marcando su inicio en la escena del arte urbano. Basquiat inició su camino artístico con palabras. Usando el alias Samo, él y Díaz llenaban de aerosol los edificios del Lower East Side. Aunque el graffiti solía marcar territorio, Samo era diferente. Poetas y provocadores dejaban mensajes enigmáticos cerca de galerías de arte. Para Basquiat era un trampolín hacia la fama, un modo de ser visto y reconocido. En 1980, al alcanzar la notoriedad, dejó Samo para seguir su propio camino. No veía su obra como graffiti, sino como declaraciones y poesía. Aún en el apogeo de su carrera, algunos lo llamaban grafitero, un término que él consideraba reductivo y discriminatorio. Se mudó a East Village con Alexis Adler. Sin dinero para lienzos, pintaba en cualquier superficie disponible: suelos, paredes, puertas y muebles. Luego empezó a vender postales por $1 en Soho. Fue allí donde conoció a Andy Warhol, a quien admiraba profundamente, y le vendió una postal titulada Stupid Game, Bad Ideas.
Warhol, intrigado por el joven artista cubierto de pintura, iniciaría una colaboración que impulsaría la fama de Basquiat. A pesar del glamour de ser un prodigio en la miseria, Basquiat lo veía como una actuación. Sus influencias incluían artistas como Cy Twombly o The Buffett, escritores como Kerouac o Ginsberg y músicos como Bowie o Miles Davis. Inspirado por raperos que usaban samples, Basquiat incorporaba fragmentos de Rauschenberg, Picasso y arte africano, integrando sus raíces haitianas y puertorriqueñas. Creaba múltiples obras simultáneamente, rodeado de libros, con música alta y la televisión encendida. Sus fuentes de inspiración eran vastas: anatomía, poesía, jazz, televisión, tipografía e historia del arte, que le permitían crear collages visuales únicos y culturalmente ricos. Mezclaba palabras y textos con la intuición de un músico, pero el color era su verdadero lenguaje. Dominaba el uso de crayones, aerosoles y acrílicos, superponiendo colores primarios para dar vida a sus figuras, enfatizando cada línea y forma. Utilizaba una técnica llamada pentimento para borrar y repintar palabras, haciéndolas más visibles a través de su ocultamiento, una estrategia deliberada. Su arte celebraba a sus héroes negros. La AA en Untitled podía aludir a Hank Aaron, un ídolo de su infancia, siendo uno de los primeros héroes que Basquiat homenajeó en sus obras. Las coronas en el arte occidental tienen un gran peso histórico, y Basquiat las utilizaba para desafiar las ideas de raza y poder. Elevaba a sus héroes negros a niveles de reyes y santos con su icónica corona de 3 puntas, que representaba a artistas, atletas y escritores. Utilizaba también el símbolo de copyright, una crítica irónica al mercado del arte y una afirmación de su autoría. Las líneas cruzadas en sus obras podían representar el alambre de púas o las líneas del metro, reflejando una decadente Nueva York de los 80. Sin embargo, el cráneo es la imagen más ligada a Basquiat. A los 7 años, durante un accidente automovilístico, le extirparon el brazo. Durante su recuperación, su madre le regaló el manual Grey's Anatomy, que memorizó y que influyó profundamente en su arte. Los cráneos en su obra representaban generaciones de esclavos, prácticas vudú haitianas y máscaras africanas primitivas, contextualizadas por el arte occidental. La carrera de Basquiat se desarrolló justo cuando el neoexpresionismo estaba en auge, marcando el regreso de la pintura y el renacimiento de la figura humana. Su estilo crudo y vibrante presentó al mundo a un joven artista desconocido que rápidamente se convirtió en una figura clave del movimiento. Después de completar Untitled en enero de 1992, la galerista de Nueva York, Anina Nosei, le ofreció un espacio en el sótano de su galería para preparar su primera exposición en solitario. Pronto, se extendió el rumor de que un artista negro y sin hogar estaba creando obras en serie bajo condiciones forzadas en un sótano. Se decía que Basquiat estaba impulsado por un profundo deseo de aceptación, motivado por el rechazo de su padre. La fama le otorgó lo que buscaba, junto con grandes sumas de dinero, pero nunca llegó a sentirse completamente aceptado. Su primera venta fue a Debbie Harry de Blandy por $200, pero al año siguiente sus obras alcanzaban los $20,000 y se vendían más rápido de lo que podía pintarlas. Su exposición individual en la Galería de Nosei fue un gran éxito. En poco tiempo, Basquiat estaba pintando en Europa y California, viviendo con Madonna y había formado una amistad con Warhol. A pesar de su vida de lujo, enfrentaba el racismo a diario. Aunque sus inauguraciones eran un éxito rotundo, conseguir un taxi era una odisea. En las tiendas era seguido de cerca por personal de seguridad y le prohibían la entrada a restaurantes exclusivos. En una ocasión lo retuvieron durante 2 horas en un aeropuerto, interrogándolo sobre cómo un hombre negro con rastas podía volar en primera clase. Para Basquiat, el éxito no era solo tener exposiciones, un agente de arte o acumular fortunas. Su verdadera meta era obtener el reconocimiento de críticos, curadores e historiadores de arte, es decir, el establishment. Sin embargo, enfrentó numerosos prejuicios debido a su juventud, su asociación con el graffiti, su falta de formación formal y los temas de sus obras. En 1982, Basquiat se encontró nuevamente con Andy Warhol,
esta vez durante un almuerzo organizado por su corredor de arte. Como ferviente admirador de Warhol, Basquiat vio esta ocasión como una oportunidad para insertarse en el establishment artístico. Tras el almuerzo, Basquiat regresó a su casa y solo 2 horas después envió a Warhol una pintura aún fresca que mostraba los rostros de ambos. Este gesto marcó el inicio de una profunda amistad entre los dos artistas y dio pie a su colaboración. Sin embargo, es un mito pensar que la carrera de Basquiat despegó únicamente por su asociación con Warhol. Basquiat ya gozaba de fama, o Warhol no hubiera mostrado interés. Su relación era simbólica. Warhol necesitaba una renovación para reactivar su carrera estancada, mientras que Basquiat buscaba un lugar en la élite artística. En 1985, su segunda exposición conjunta fue duramente criticada y demolida por la prensa. Un crítico llegó a llamar a Basquiat la mascota de Warhol, una etiqueta devastadora para él. La amistad entre ambos nunca pudo superar ese golpe, y Basquiat terminó rompiendo su vínculo con Warhol. A pesar de la controversia, el cariño y el respeto entre ellos persistieron. Warhol era una de las pocas personas de confianza de Basquiat en asuntos tan delicados como el abuso de drogas. Se decía que Warhol sentía por Basquiat un cariño paternal. Un año después de que la amistad se rompiera, Warhol murió repentinamente durante una operación. La pérdida afectó profundamente a Basquiat, quien comenzó a aislarse más. La depresión y su adicción a la heroína se descontrolaron, llevando a una espiral descendente que culminó en su propia muerte un año después. Apenas a los 27 años, en 1988, John Michael Basquiat, el artista negro más exitoso de la historia, sucumbió a una sobredosis de heroína. Su ascenso vertiginoso y su carrera, a menudo controvertida, se desarrollaron en solo 7 años. Basquiat, como Miguel Ángel o Picasso, era un artista profundamente comprometido con su obra y consciente de su legado. Madonna recordó que durante un periodo de tiempo que vivieron juntos, a veces lo encontraba pintando a las 4 de la mañana. Su necesidad de crear era apremiante, y en su breve carrera produjo más de 2.000 pinturas. Nunca desvió su objetivo ni suavizó su mensaje. Sus obras, brutales y crudas, denunciaban la dura realidad que se enfrentaban los afroamericanos en Estados Unidos, y su relevancia se mantiene tan potente al día de hoy. A pesar de la trascendencia de su trabajo, pocas de sus piezas están en colecciones públicas. En el Reino Unido no hay ninguna, y solo algunas están en otros países. Untitled, adquirido por $19,000 en 1984, permaneció en la misma colección privada hasta que en 2017 alcanzó un récord en subasta, vendiéndose por $110 millones, la suma más alta jamás pagada por una obra de un artista estadounidense, superando incluso a Andy Warhol. El arte de Basquiat no puede separarse de su vida. Su carisma, motivación, raza, talento y trágico final. Sus obras siguen siendo un testimonio de su habilidad para reflejar su realidad cotidiana en el arte. La carrera de John Michael Basquiat, aunque breve, dejó una huella indeleble en el mundo del arte. Si este video te gustó, también te gustará el video que aparece ahora mismo en pantalla. ¡Hasta la próxima!